y hoy tenemos a un compañero, un amigo de la casa. Él es muy joven, es activista de los derechos humanos y él es el presidente del Comité contra la Tortura de acá de la provincia del Chaco. Él es Kevin Nielsen, bienvenido. ¿Qué tal? Hola Ceci, Mauri, un gusto, estar acá con ustedes charlando un poco de... Bueno, no sé, especialista en qué temática, ¿no? Porque creo que largaste una encuesta absolutamente polémica, me parece. Sí, la alargamos ahí, pero también me gustaría ver un poco las dos partes, porque sabemos que obviamente en la encuesta creemos que va a ganar por goleada, pero también hay otra parte que está de acuerdo en que, por ejemplo, los presos tengan sus celulares. ¿Cómo viene el tema ahí de equilibrar la balanza, digamos? Bueno, vos lo dijiste. Nosotros desde el Comité para la Prevención de la Tortura como institución de derechos humanos, que por ley velamos por los derechos de las personas privadas de libertad, no somos los únicos que lo hacemos, ¿no? También está la Secretaría de Derechos Humanos, los jueces de ejecución tienen que velar por los derechos de las personas privadas de libertad. Por supuesto que estamos de acuerdo en que haya una habilitación del uso de teléfonos celulares. De hecho, fuimos nosotros los que recomendamos al Poder Ejecutivo que se legalicen, entre comillas, estos teléfonos celulares. Y así lo hizo el Poder Ejecutivo, ya hace casi un año, ahora en mayo se cumple un año. Finalmente, bueno, hace un poco más de 15 días, aproximadamente 15 días, se sancionó una ley donde lo que quiere hacer es dar marcha atrás con esto, es decir, a esto que está pasando hace un año, que es que los presos y las presas, sí, porque siempre nos olvidamos de las mujeres que están presas también, que ahí tiene mucho que ver las presas, porque para qué usan el celular las presas, ¿no? Que es muy interesante cuando uno ve para qué usan las mujeres el celular. Bueno, la idea de un poco de las legislaturas, de ciertos diputados, era dar un paso para atrás en esto y que no puedan acceder al uso de teléfonos celulares. Y obviamente nosotros lo que decimos no es que lo decimos por un capricho o porque a nosotros se nos ocurra o porque romantizamos a la persona que está privada de libertad, sino porque pudimos evaluar, entrando a todas las cárceles y comisarías de la provincia, que es nuestro trabajo cotidiano, en qué se usan estos teléfonos celulares y qué permitió, ¿sí? Y sobre todo qué evitó. Y lo que vimos, en primer término, es que disminuyó muchísimo la conflictividad carcelaria, que es las peleas, las agresiones, el mal clima, ¿sí? Que por ahí es lo más conocido de la cárcel, claro, que no es lo único que pasa en la cárcel, también hay que decirlo. Claro. Y permitió que esas cosas buenas que pasan en la cárcel, que tal vez no tienen tanta prensa, como es que los presos empiecen a estudiar. Hay veces que le cuesta mucho porque hay una parte del estudio que es presencial, pero hay otra que es, bueno, lee tal bolilla para tal día o conectate al grupo, hace un grupo de WhatsApp, que antes los presos no podían hacerlo, gracias al uso de teléfonos celulares lo pudieron hacer. Hay otros presos y presas que pusieron en contacto con su familia que está muy lejos y podían visitarlo una vez cada 2 o 3 meses, cuando en realidad las visitas son todos los fines de semana. Claro. Pero ¿qué pasa? No hay plata para ir a visitarla, entonces gracias a los teléfonos celulares dijeron, mirá, ahora hablo todos los días con mi vieja, hablo todos los días con mi pibe. Bueno, esto es lo que nosotros vimos adentro de la cárcel y por lo que decimos esta experiencia es altamente positiva y por supuesto que no es lo que se muestra generalmente en los medios respecto al uso de teléfonos celulares. Se muestra el uso prohibido, el uso ilegal, el delito, claro. ¿Sí? Sí. También, por ejemplo, un gran debate que se arma por ahí. A lo que voy es, quiero que me cuentes un poco de las personas se pueden transformar nuevamente, reinsertar en la sociedad a pesar del delito que hayan cometido, que los tiene privados de su libertad. ¿Cómo viene eso? Sí, bueno, la pena tiene un fin. La gente entiende generalmente que la pena es un castigo. Claro. Pero sin embargo, la ley dice que la pena tiene un fin. Obviamente que el fin es castigar, retribuir el daño si se quiere, porque bueno, la persona cometió un error, cometió un delito y tiene que sufrir una consecuencia. Ahora bien, la pena tiene un fin en la ley y en la Constitución, que es que la persona se reintegre a la sociedad. Es decir, que no es castigo por el castigo mismo, solamente castigo, sino que ese castigo también tiene que estar dotado de un contenido para que esa persona salga y no vuelva a cometer ese delito. Este es el fin de las cárceles, no solamente en el Chaco, sino en todo el país y en casi todo el mundo, ¿sí? Entonces esto se llama resocialización. Esto que lo habrán escuchado muchas veces, que las cárceles tienen que resocializar porque tienen que ayudar a que esa persona que cometió un robo salga y no robe más, es decir, darles las herramientas. Esta herramienta se la va a dar el propio servicio penitenciario, el Estado, a través de múltiples modos. Es decir, la persona que, por ejemplo, no tenía un oficio y tuvo que robar o robó porque no tenía un oficio, bueno, en la cárcel tiene que aprender un oficio. Y ahí es donde aparecen las escuelas de oficio, la carpintería, la mecánica, el arreglo de motos, la electricidad. Es decir, darle a la persona todas las herramientas para que esa persona, después cuando salga al medio libre, haya menos posibilidad de que reincida, de que si realmente comete un delito no sea porque no tuvo posibilidades, como pasa muchas veces, sino porque realmente lo quiso hacer, ¿sí?
Este es el objetivo de las cárceles. Este objetivo no siempre se cumple. En realidad se cumple muy pocas veces, esto hay que decirlo. Las cárceles están muy criticadas por esto, por los especialistas, no solamente por los que nos dedicamos a los derechos humanos, sino por la academia. Las universidades estudian la cárcel y dicen, che, no están cumpliendo este objetivo. ¿Por qué? Porque son muy duras, porque funcionan como depósitos, donde, bueno, nosotros como sociedad nos olvidamos de que esas personas están ahí, nos quedamos tranquilas porque están aisladas, pero después finalmente no sabemos qué pasa ahí. Es más, no solamente no sabemos qué pasa, sino que mientras peor la pasan, parece que es mejor, ¿sí? Claro. Cuando en realidad, si bien es cierto que deben sufrir un castigo, es decir, la privación de libertad, lo cierto es que en realidad deberían ahí estar aprendiendo oficios, estudiando, etcétera. Es decir, como dice la Constitución del Chaco, la propia Constitución del Chaco tiene algo maravilloso que dice que las cárceles serán escuelas de oficios para las personas que están ahí presas. Bueno, todavía nuestra realidad dista, no solamente en el Chaco, sino a nivel país dista de hacer esto, pero ese es el objetivo de la cárcel. No infligir un castigo y solamente un castigo por el castigo mismo, sino que ese castigo a su vez esté acompañado de una serie de cosas que haga que la persona pueda tener una segunda oportunidad y cambiar su vida. Eso está bueno de la segunda oportunidad. Recuerdo, Ceci, que vos me mostraste hace poquito el video de un chico que robó un celular en una cafetería, creo que era, que fue interceptado por el dueño del local, que lo atrapó, digamos, lo entregó a la policía, pero antes le dijo que él le iba a dar un trabajo. ¿Cómo? ¿Algo así es? Sí, lo que pasó fue así, el chico muy chiquito, me parece que menor, fue y robó en este lugar, era como un restaurante, y 16 años me parece que tiene. Y bueno, él contaba en esta nota que le hicieron de que después parece que le agarró el dueño, como que lo agarró robando y él le pidió perdón, le dijo que él no quería hacer eso, que lo hacía por necesidad. Y ahí el señor lo que hizo fue hablar con él, con el chico, ofrecerle trabajo y le preguntó cuántos años tenía. Como él le dijo que era menor, le dijo, bueno, yo te voy a ayudar para que vos termines tus estudios. Él ayudaba a su familia robando, digamos, lo que conseguía, y lo que hizo el señor, el dueño del restaurante, es darle trabajo a su hermano y a su papá. Entonces él no tenía que trabajar y podía terminar sus estudios. Eso fue hace muy poco, vi una nota ahí en internet y bueno, se la pasé a Mauri. Y otra cosa que vi, que bueno, para mí me impacta, es muy fuerte, una película que vimos sobre, bueno, una señora comete un delito cuando era muy joven y después, bueno, pasa el tiempo que tenía que pasar en la cárcel y cuando ella sale, la película se basaba en eso, en cuando ella sale, era difícil la reinserción en la sociedad. Y yo pensando en que somos personas, que todos nos podemos equivocar, a veces es difícil pensar eso cuando es el otro el que está cometiendo un error, porque cuando es uno capaz es más sencillo, claro, pero cuando es el otro el que comete el error es difícil entender. Y yo decía, qué complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos personas, todos nos podemos equivocar y la vida es una sola. O sea, si estamos para condenarlo después de todo lo que cumplió en su pena, no sé, no estamos nada para juzgar acá. Vos dijiste ahí algo muy interesante, Ceci, cuando son otros los que cometen error, bueno, es más fácil, todos somos jueces, ¿no? Claro. Jueces y juezas que decimos, che, está mal lo que hizo, merece una sanción. ¿Qué pasa cuando somos nosotros? Y esto a nosotros nos pasa en las cárceles y las comisarías de la provincia que la visitamos. Hay muchas personas que pensaron que nunca iban a estar detenidas. Es decir, estar preso para cualquier ciudadano común es algo que está muy lejano. Sin embargo, nadie está exento. Cuando digo esto no me refiero a que es una cuestión de azar, de que no sé, que como que te caiga un rato. No, pero me refiero a que realmente nadie sabe lo que le puede ocurrir en su vida, lo que puede hacer en un estado emocional, lo que puede hacer bajo cierto influjo de sustancias, que hoy en día tenemos una situación de consumo problemático de sustancias, lo que le puede pasar a amigos, lo que le puede pasar a un hijo, un hermano, un amigo, digamos, ¿no? Entonces muchas veces esas mismas personas que decían, yo quiero que los presos se pudran en la cárcel, quiero que la pasen mal, quiero que los agregan, que no tengan derecho a nada, finalmente después se encuentran con la situación de tener a su hermano, a su hermana, a su hijo preso, y cambian la visión y dice, che, fíjate que las cárceles están durmiendo en el piso, ¿cómo puede ser? Bueno, bienvenido a nuestra lucha, le decimos nosotros a lo que nos dedicamos a los derechos humanos, que generalmente están muy bastardeados por el común de la sociedad, porque todos pensamos que el que infringe la ley es un ajeno, siempre es un otro. Este caso que vos contabas es uno de los tantos casos que por ahí nos salen en los medios de víctimas de delito que tienen otra visión
de lo que le acaba de suceder. Sí. Que no piensa que una persona se levantó y ese día tuvo ganas de salir a robar y que tal vez tuvo las mismas oportunidades que todas las víctimas, Sí. y que dice, mira, la verdad que hoy no quiero laburar y voy a robar algo, y lo hizo como si fuera algo fácil, como si fuera que no tiene miedo, como si fuera que no es algo arriesgado, como una serie de cuestiones. Y tiene otra visión y dice, che, pará, acá pasó algo más. Esto pasa más seguido de lo que la gente cree, pero la víctima que nos venden en la televisión o en los medios de comunicación suele ser la otra víctima, la que Claro. pide sangre, la que pide castigo, la que piden que a la persona la cuelguen en la plaza pública. Es decir, no es una cuestión de que no pase, sino una cuestión de qué es lo que se ve en los medios de Exactamente. comunicación. Hay una asociación, una organización que se llama Víctimas por la Paz, que les invito a que la busquen un día en internet, Dale. que justamente nuclea a estas víctimas del delito que tienen una visión distinta, muy parecida al caso del chico que comentás, del delito, y que fueron víctimas inclusive de delitos muy graves y que han ayudado a sus victimarios, que han puesto fundaciones, que le han dado trabajo a las personas que le robaron, etcétera. Es muy interesante, una experiencia realmente interpeladora. Y ellos aclaran que ellos no critican a las víctimas que tienen otras respuestas, es decir, porque si no parece como que están en una especie de lugar moral más alto. No critican a las víctimas que quieren cárcel, que quieren castigo, pero dicen, che, acá estamos también las otras víctimas que queremos otra cosa y sabemos que en realidad este delito es una consecuencia, ¿sí?, de una serie de vulneraciones previas o de situaciones previas en las que la persona estuvo en la vida. Totalmente. A nosotros nos pasó en lo personal, nos robaron en Año Nuevo. A mí me robaron muchas veces ya en mi vida, pero nos pasó que nos robaron juntos en Año Nuevo. Me roban mi celular, una cantidad de chicos, al modo piraña, nos roban. Y cuando se van, yo no pensaba en mi celular, yo pensaba en la situación de por qué esos chicos que tenían nuestra edad tenían que estar haciendo eso. Como que yo trataba de entender eso, o sea, ¿a qué punto de tu vida tenés que llegar para hacer eso? Y esto que vos dijiste, Ceci, inclusive te digo, si pensabas en tu celular también estaba bien, pero ¿cuál es la respuesta que da el sistema penal cuando alguien viene y me roba el celular? ¿Qué es lo que quiere toda víctima? Hay algunas que son muy humanistas que además piensan en esto que vos pensaste, Ceci. Pero la mayoría de las víctimas lo que quieren es recuperar el objeto robado. Sí. Claro. Sin embargo, el sistema penal está configurado para castigar a la persona que cometió el hecho. La mayoría de las personas, de hecho, denuncian, no se recupera su objeto, etcétera, y después tienen que son citados a juicio donde se le está juzgando a la persona que le robó, y la verdad que no quieren saber nada. Y no. Yo lo que quiero es mi celular. Es decir, tal vez no todos tengan esta visión humanista, pero sí claramente no toda la gente quiere castigo, pero hay un sistema que está configurado de tal manera que dice tenemos que castigar absolutamente todos los delitos. Así tenemos esta amansadora de carne que se llama cárceles y sistema penal, donde se reciclan miles y miles de personas. Tenemos más de 100.000 presos en la Argentina que pasan por esa amansadora de carne, donde no se les da otra oportunidad, salen y reinciden. Y la verdad que algún día nos tenemos que preguntar si ese sistema está funcionando, es decir, si está reformando a la persona, si nos trae más seguridad, en definitiva si evita que el que pasa por ahí me vuelva a robar el celular, que es lo que todos queremos, ¿no? Que no nos Tal roben cual. lo que nos costó tanto trabajo conseguir. Así es, porque después también están los que dicen entran a la cárcel y salen peor de cuando entraron, digamos. Eso también es algo que está sí. como en tela de juicio, ¿no? Exacto, bueno, esa frase del sentido común es muy cierta, pero por ahí la gente piensa que es porque el preso quiere salir peor. No, justamente es porque la cárcel muchas veces no da las oportunidades de cambio. Claro. Es decir, la persona que entra y la verdad que quiere estudiar, no hay suficiente cupo, que quiere aprender un oficio en un taller, en una cárcel de 500 personas, hay cupo para 30 talleristas, 50 talleristas. Es decir, realmente esa persona podría modificar su vida si el Estado les da herramientas. La cárcel está llena de personas que cuidan la seguridad muchas veces y falta que esté la sociedad civil en las cárceles, las fundaciones, las organizaciones, los profesionales de las ciencias sociales, la psicología, el trabajo social, etcétera. Hay mucho guardia cárcel en las cárceles cuando en realidad deberían ser lugares que reforman a las personas. Por eso el sistema penitenciario realmente está en crisis. La gente no lo sabe, pero está en crisis en el sentido de los académicos dicen que tal vez es un sistema que está vetusto, que ya no conviene aplicarlo más. Claro, del otro lado tenemos Bukele en El Salvador, digamos, encarcelando a toda persona que tiene tatuajes, digamos, que es una locura absoluta. Y pensamos que ese es el futuro, No. cuando en realidad ese no es el futuro, ese es el pasado, eso fracasó. Nosotros no tenemos una puerta giratoria, tenemos más de 100.000 personas presas en la Argentina. La gente por ahí dice, el que roba sale así nomás. No,
acá en la Argentina hay muchísimo riesgo de ir preso. Y no es que el que roba sale así nomás, digamos. De hecho, hay muchas personas que están presas siendo inocentes, que están presas por un cigarrillo de marihuana. No tanto tiempo, sí, una semana, pero ¿por qué en Argentina todavía una persona por fumar marihuana está presa, digamos? Cuando esto en otros países claramente no pasa. Claro. Tal cual. Súper interesante eso que dijiste último, así que vamos a una breve pausa y después seguimos charlando con un poco de todo. Quédense ahí. Seguimos al aire con ustedes en un poco de todo, programón el que tenemos el día de hoy, súper interesante, súper nutritivo también esto para aprender. Y bueno, habíamos quedado, Kevin, vos nos habías dicho que por ejemplo hay personas que están privadas de su libertad por un cigarrillo de marihuana. Vi en una noticia hace poco que en otro país, si no me equivoco es India, van a ejecutar a un señor de 46 años por tener 1 kilo de marihuana. Claramente estamos hablando de otra cantidad, no es un cigarro. Pero, ¿qué opinás vos sobre este tema de que todavía en el siglo XXI se condene a muerte a una persona? Bueno, que se condena a muerte por cualquier delito. Claro. Ni que hablar, digamos, por estos delitos que se llaman de daño a sí mismo, digamos. Que la verdad que... Pero no, por cualquier delito, inclusive el delito más aberrante, la pena de muerte, estoy absolutamente en contra. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos prohíben la pena de muerte como una pena prohibida y le permite a los estados que todavía la tienen y les dice que la vayan eliminando progresivamente. Así lo está haciendo Estados Unidos, etcétera. Bueno, pasa que hay países que no se adhirieron a estos tratados, entonces tienen la pena de muerte. La pena de muerte es inconveniente, injusta y aberrante por múltiples cosas. Entre ellas la propia pena de muerte en sí, es decir, es una pena absolutamente degradante. El Estado quitando la vida se convierte en un Estado criminal, lo que puede quitar es la libertad, digamos. Pero segundo, además, por el gran margen de error que tienen todos los procesos judiciales, todas las imputaciones. Es decir, los errores judiciales, condenar a una persona inocente no es una situación excepcionalísima, ¿sí? Hay muchas organizaciones a nivel internacional que laburan revisando condenas de personas que fueron condenadas inocentemente. Hay una que se llama Proyecto Inocencia o Innocent Project en Estados Unidos que empezó a revisar, eran un grupo de abogados, estudiantes de abogacía que gratis empezaban a revisar gente que había sido condenada, la mayoría negros en Estados Unidos, y se dieron cuenta que fueron injustamente condenados, con pruebas muy circunstanciales, uno que le dijo, sí, yo le vi, me pareció que era ese. Entonces empiezan a revisar condenas y se dieron cuenta que muchos eran inocentes, gracias a eso pudieron liberar a muchas personas en Estados Unidos después de cumplir 20, 15, 20, inclusive 30 años de cárcel, situaciones muy emotivas donde la persona inocente sale y se come una hamburguesa, etc. Bueno, pero hay otras personas que no pudieron salvar, que son las personas que fueron condenadas a muerte, es decir, personas a las que el Estado norteamericano asesinó y que después posteriormente se descubrió que eran inocentes, sobre todo cuando aparece en las pruebas de ADN, donde se pudieron con esos objetos secuestrados hacer prueba de ADN y se dieron cuenta que no era compatible con esta persona que había sido condenada porque algún policía racista norteamericano había dicho, sí, la verdad que lo vimos y era él. Es decir, nada, la pena de muerte realmente es una de las violaciones de derechos humanos que todavía persiste a nivel mundial y sobre todo en estos estados que están más aislados del mundo, más autocráticos, que dicen, mira, no me interesa lo que diga Naciones Unidas, sino que yo lo voy a hacer igual. Algo parecido a lo que hace Bukele en El Salvador, si bien no está la pena de muerte, pero dice, la verdad que Naciones Unidas me dice que yo no puedo tener esta cantidad de presos y yo lo tengo igual y no me importa nada, digamos. Claro, esas cárceles que están todo como 30 personas en un 4x4, puede ser que salen todas así por la reja, vi un par de fotos, pero a lo que voy es eso, que más allá del crimen no se justifica una pena de muerte, pero a este señor lo van a ahorcar por transportar 1 kilo de marihuana. Claro, esos estados generalmente son estados teocráticos, que significa donde se mezcla la religión y la ley, es decir, lo que es pecado también es delito, es una locura, una aberración, algo que acá por suerte no sucede, digamos. No. Sucede algunas cuestiones bastante parecidas con el tema de los estupefacientes, pero en realidad no. Allá lo que es pecado es delito en ese tipo de estado, entonces lo que sucede es que, bueno, si el consumo, la venta, la comercialización de estupefacientes afecta a Dios, etcétera, o alguna deidad, es lo mismo que afecta al Estado y bueno, tienen ese tipo de penas aberrantes. Lo cierto es que en la política de drogas en todo el mundo pasa esto de que algo que debería ser moral y está reservado a la moral privada, que es el hecho de consumir algún tóxico prohibido, ¿sí? Y hacerse daño a uno mismo, en todo caso,
el Estado dice, no, esto la verdad que yo también le digo a la gente que no se dañe, entonces te aplico una pena si vos lo haces. Algo que en realidad es incorrecto, que es inconstitucional y que lo dijo la Corte Suprema Argentina en el 2009 en el fallo de Riola, cuando dice que es inconstitucional penalizar a los consumidores de drogas, cualquier tipo de droga. ¿Por qué? Porque eso será un problema personal, será algo íntimo, y las acciones privadas de los hombres están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los jueces, dice la Corte Suprema, citando el artículo 19 de nuestra Constitución, y de última será un problema de salud pública, es decir, un problema que el Estado tiene que abordar desde la mano contenedora del Estado, desde la mano asistencial, no de la mano penal y el castigo a una persona que se está consumiendo una sustancia que le puede o no hacer daño. ¿Por qué le vas a meter presa? O sea, no tiene ninguna racionalidad eso, ¿viste? Totalmente de acuerdo con esto, la verdad. O sea, solo Dios puede juzgarnos y como dice, de última será obligación y tendrá que aguardar ahí la salud pública, como dijiste vos. Y volviendo un poco a la discriminación de Estados Unidos, un poco que hablabas, de ahí nace nuestra cultura tan linda que es el hip hop. Justamente los negros querían, bueno, negros voy a decir con todo el respeto, querían como manifestar esa discriminación que había y empezaron a hacer unas fiestas privadas porque no le dejaban ingresar a ninguna. Y bien en el sur de Estados Unidos, en el Bronx, nace la cultura del hip hop, que arranca con el DJ, graffiti, breaking, el freestyle, empiezan a rapear, se arma ahí toda una movida muy linda, de ahí nace la cultura del hip hop, que después se va expandiendo por todo el mundo. Cuando llega acá, cuando empezaste vos, Mauri, podés contar más por experiencia, que ustedes empezaban a rapear y la policía por ahí los veía todos raros, ustedes juntitos, ¿qué hacían? Claro, sí, ese es un tema también que nos interesaba mucho, porque nosotros tenemos una fundación que se llama Freestyle para Todos y está conformada en su totalidad por artistas callejeros. Y bueno, cuando yo empecé, como decía Ceci, en el año 2012 nos juntábamos en la Plaza 25 de Mayo, todos con gorritas, con capuchas, muchos con tatuajes. Entonces la policía nos veía reunidos ahí, a los primeros que nos llegaban a, primero que nada, a revisarnos, que bueno, ponerle que sea su procedimiento, pero más allá de eso muchas veces fuimos agredidos, fuimos corridos de los lugares, por ejemplo nos juntábamos en cualquier plaza, nos corrían, nos juntábamos en la vía del tren, también en un momento hacíamos como unas competencias muy chiquitas, éramos 15 personas, y una vez vinieron entre varios policías y a uno de nuestros compañeros más grande le dispararon con las balas de goma, digamos. Y eso que me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son nuestros derechos, por ejemplo, ante una situación así. Sí, bueno, la violencia policial o violencia institucional es un flagelo, una problemática que tiene muchas décadas en la Argentina y que toman estas formas de lo que vos acabas de mencionar. Desde el hostigamiento, siempre a los jóvenes, porque esto hay que decir quién es víctima de violencia policial, y esto está estudiado, son siempre los jóvenes, generalmente los varones, entre la primera adolescencia y la juventud, generalmente no hostiga a la policía a una persona de 50, 60 años, Claro. Siempre generalmente pobres, ¿sí? Podemos decir personas en condiciones de vulnerabilidad para hablar como se habla, pero bueno, hay que decirlo, personas pobres. Sí. Y generalmente con ciertas características estéticas que tienen que ver con las adscripciones culturales, con los gustos culturales, justamente ahí vamos a lo que vos mencionaba, que tiene que ver con el uso de la gorrita, de la campera, de la capucha, que tiene que ver justamente con lo que la policía considera sospechoso. ¿Sí? Es una especie, y dice el profesor Zaffaroni, un uniforme del delincuente, con el que la policía, en lugar de muchas veces hacerlo más difícil, que es averiguar realmente quién está cometiendo no delito, que requiere más sagacidad, más inteligencia, etcétera, dice, bueno, este más o menos se viste como lo que para mí un delincuente, camina como delincuente, respira como delincuente, le detengo. El gran problema es que de las personas que tienen esa característica, menos del 0,0000001 comete delitos, con lo cual toda esa franja de la población está bajo todos esos jóvenes con gorrita, con capucha, que escuchan hip hop o que se visten o que escuchan cumbia y se visten de esa manera para emular a su ídolo, digamos, como qué sé yo. Pero es algo que lo hacemos todo. Yo soy abogado y me visto de saco y soy más abogado porque tengo saco. O sea, todos emulamos a alguien en algún punto. Bueno, esos pibes están expuestos a lo que se llama el hostigamiento policial. Aquí en el Chaco, en Buenos Aires, en cualquier provincia de Argentina, en Latinoamérica,
en Europa y en otros continentes adquiere otras características que tienen que ver más con la raza, ¿sí? Claro. Acá tiene que ver más con los gustos culturales y la posición económica. A ver, ese es un problema. Primero, la gente tiene que saber que no es algo que la policía lo hace y bueno, son parte de... No, es algo ilegal. Sí. O sea, la policía tiene que guiarse no por estereotipos, sino por la persona que está cometiendo o por cometer un delito. No se tiene que ser prejuicioso de guiarse por estereotipos. Esto viola infinidad de normativas. Claro, es discriminación es total. discriminación pura y dura, Mauri, exactamente. Sí. Es discriminación. Y sobre todo, y la peor de todas, porque no es una discriminación que la ejerce un particular, es decir, que yo voy a un kiosco y me discriminaron, que igual es muy grave, sino que es ejercida por el Estado, ¿sí? Y sobre todo por una institución estatal que tiene que estar para garantizar derechos y para cuidarnos. Tal Y cual. que además es una institución que puede hacer mucho daño, porque como siempre decimos nosotros que nos dedicamos a esto, es la única institución que porta una 9 milímetros en la cintura, ¿sí? Sí. Muchas veces estos actos de discriminación, de racismo, hostigamiento a los jóvenes llegan inclusive a los extremos más aberrantes y graves, Sí. que son los casos de violencia institucional letal, ¿sí? Casos de gatillo fácil, que se llaman ejecuciones extrajudiciales técnicamente. Bueno, caso de gatillo fácil, pibes muertos en manos de la policía que no estaban cometiendo un delito o que si estaban cometiendo un delito en realidad no estaban armados, con lo cual no estaba habilitado que la policía use un arma de fuego. Y esto que comete la policía son delitos, son violaciones a los derechos humanos, tienen que ser denunciados, tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados con penas ejemplificadoras. Lógicamente, ¿dónde voy a denunciar si la policía cometió un delito? Es decir, si vino, si me insultó, si me detuvo ilegalmente, que está mal, Sí. sin ningún motivo, si me cachó y me robó las cosas en vez de hacer un procedimiento de secuestro. Claro. Si me amenazó, si me pidió coima, ¿dónde denuncio eso? A ver, si alguna persona sufre cualquier delito común y corriente, es decir, una persona viene y le roban, ¿dónde denuncia? En la policía, claro. en la policía. Ahora, ¿dónde denuncio cuando la policía comete un delito? Y bueno, ahí lo que la gente tiene que saber es que hay otras instituciones donde puede recurrir. Por ejemplo, la propia Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, que está aquí enfrente por Colón, por Mitre. Mitre 171, que tiene una oficina de recepción de denuncias. El propio Comité para la Prevención de la Tortura, que está por Colón 40, donde también recibimos denuncias durante la mañana. Las fiscalías, uno puede no denunciar en sede policial, sino ir directamente al Poder Judicial a denunciar, ¿sí? Que tiene que ver con la Unidad Centralizada de Atención a la Víctima y al Ciudadano, que está aquí por por Avenida 9 de Julio, ahí al lado de Cetrogar para que la gente se ubique. Y son 3 lugares específicos donde ir a denunciar esto. Lo que siempre decimos es que se haga la denuncia, porque porque estos hechos tienen que ser sancionados. Si estos hechos no son sancionados, esto va a seguir sucediendo. Y la persona, obviamente, Mauri, respondiendo a tu pregunta, tiene derecho a no sufrir esto. Es decir, tiene derecho a usar el espacio público, a ejercer su derecho al ocio como joven, a escuchar música, a reunirse. Cada una de estas cosas está contemplada en un artículo de la Constitución, digamos. O sea, no es por abogado, pero cada una de estas cosas que puede hacer un joven en la vía pública, en realidad está garantizando un derecho básico y fundamental. Los derechos culturales, que estén escuchando música, claro. Ojalá todos los pibes estén escuchando música, digamos, en el espacio público, realmente, y a no ser ni detenido, ni que le pregunten ni le quieran hacia dónde va o qué hacen ahí. ¿Por qué los jóvenes tienen que justificar estar en el espacio público? Y esto es algo que pasa y además ser corridos, por decirlo, de ese lugar, que te echen, porque por ejemplo, hoy en día nosotros avanzamos mucho en lo que es la movida del rap, ya no sufrimos tanto este tipo de abusos policiales, pero tenemos la otra comunidad hermana, le decimos nosotros, que es todo lo urbano, que se dedican, por ejemplo, a practicar actividades deportivas como el parkour, que son saltos mortales, vuelta carnero, así para decirlo, para que lo entiendan. Y también ellos en este momento están siendo más perseguidos que los raperos, que ahora, por decirlo, viste que está muy de moda el rap, como que ya ganó su lugar. Pero ahora el problema va a los que hacen parkour, a los que hacen BMX, que son acrobacias con las bicis, acrobacias con las patinetas. Ellos nos dijeron que últimamente, por ejemplo, los de BMX se tienen que ir a, creo que 30, 40 kilómetros de su casa, digamos, para poder realizar esta actividad sin ser perseguidos por la policía.
Claro, claro, fíjate, bueno, vos lo decías, tal vez la policía hoy se acostumbró a que estos jóvenes con gorrita que estaban en la plaza simplemente estaban rapeando, que no estaban Claro. elucubrando ningún tipo de delito, etcétera. Bueno, en buena hora, lo cierto es que siempre, fíjense que siempre cuando surja algún grupo culturalmente definido, vos lo decías, lo que hacen BMX, en su momento yo me acuerdo que saben quién eran muy hostigados, los candomberos. Ah, Los candomberos, sí, sí, lo sí. que hacen candombe, Sí. que se juntaban en las inmediaciones de la Laguna Argüello. Claro, con los Y bombos. con los todo. bombos, con el fuego, que hacían el Sí, fuego para sí, ablandar sí. el cuero. Bueno, también tiene toda una significación también religiosa, digamos, ¿sí? Y era muy hostigado por la policía. Todo parece ser que la policía es una institución que si no entiende algo, que si no le cierra algo, si no le es familiar, porque una señora cual. caminando con un perrito, bueno, sí, él no es familiar a todo. Bueno, no Claro. entiendo algo que generalmente suele ser una manifestación cultural de la juventud. Bueno, voy y choco y pregunto y digo y esto y invado la esfera de libertad y de espacio personal. La verdad es lamentable lo que le está pasando a los pibes que hacen BMX, pero bueno, tienen que saber que ese tipo de prácticas se tienen que acercar a los organismos que para eso estamos. Muchas veces la persona no quiere hacer una denuncia, Claro. pero está bueno que venga y nos cuente, che, nos está pasando esto. ¿Por qué? Porque nosotros como funcionarios encargados de esta temática podemos entrar en un diálogo con la ministra de Seguridad, por ejemplo, de la provincia, que es la jefa de todos los policías, o con el propio jefe de policía, diciendo, che, ojo que la policía no está permitiendo a los jóvenes ocupar este espacio público, eso es ilegal, hay que ver qué está sucediendo, etcétera. Es decir, no dejar de visibilizar esto, porque la provincia del Chaco, sobre todo, a diferencia de otras provincias, esto tenemos que reconocer que somos pioneros, tenemos instituciones de derechos humanos muy fuertes realmente acá. sí, Sí. eso sí. Está súper bueno también comunicarle eso a la juventud, que no hay que quedarse callado, no hay que permitir este tipo de abuso, mucho menos ahora que tenemos estos lugares que nos pueden respaldar, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, como el Comité de la Tortura. Así que si están sufriendo algún tipo de inconvenientes con la policía, pueden reportarlo en estos lugares. La verdad que sí, eso que dijo Kevin, de que nuestra provincia podemos decir que es una privilegiada en materia de derechos humanos. Siempre reconocemos, o sea, sin ir más lejos, acá en Corrientes, todavía nos pasa eso de las competencias, que la policía se acerca, incluso pone la camioneta en el Parque Cambacuá, que estamos en pleno centro, por así decirlo, en el Parque Cambacuá, para echarnos de una competencia que estamos arrancando, tenemos que ir a otro lugar. Y eso ya acá en Chaco no pasa. Así Eso que sí. sí. Acá dejan un saludo para Kevin en YouTube. Dice, brillante Kevin, basta de abuso policial hacia nuestros jóvenes. Eso. Saludos ahí a nuestra oyente que siempre está prendida, acompañándonos en la transmisión de un poco de todo. Sabemos también que tenía una data acá importante que me gustaría revisar. Si me das un segundito, Ceci, ya la busco y la encuentro. Dale. Y bueno, volvamos al tema de la consigna de hoy. Antes de que termine el programa, recordemos que la consigna de hoy era: en las cárceles, ¿el uso de celular, sí o no? Acá estuvimos hablando con el experto, ya nos estuvo comentando un poco de lo que realmente por ahí nos pasa a todo en la realidad. O sea, hay que ir más allá de lo que a nosotros nos parezca. Pienso que esto de que vos decías que la gente dice que queremos que se pudran en la cárcel, es como el discurso de odio que tenemos los argentinos y las argentinas, y se ve en todos los ámbitos, no solamente para la gente que va a la cárcel, sino en todos los ámbitos. Y ese como discurso de odio ya hay que ir transformándolo en amor, porque el amor es lo único que va a sanar. Siempre el amor vence al odio y va a ser lo único que nos va a hacer mejor a uno y a la sociedad. Entonces ir cambiando eso, ir viendo por qué el celular sí en la cárcel y por qué el celular no en la cárcel. Tal cual, tal cual. Y bueno, Kevin, nos gustaría que le des algún consejo a los jóvenes que nos están escuchando, si tienen algún inconveniente que pueden hacer. Bueno, si tiene algún inconveniente con la policía. Claro. Porque la verdad que es re amplia la pregunta y no sería el más adecuado para contestarla. Es así, Claro, que exactamente. te diría que llamen a los simuladores si tienen algún problema. Bueno, Tal igual cual. no es su generación, es más de los que están del otro lado ahí, los simuladores, Ellos digamos. entienden ahí. Pero no sé, ustedes vieron los simuladores, ¿no? Sí, yo vi. Sí, Bueno, sí. porque ahora salió de nuevo. No, a ver, si tienen algún problema con la policía, tienen que, bueno, primero que nada mantener la calma, es lo que siempre decimos. Muchas veces los pibes, sobre todo cuando están en organizaciones o conocen sus derechos, están muy empoderados
y sobre todo sufren una injusticia que da bronca, porque Sí. claramente da bronca. Si yo sé que no estoy haciendo nada, yo sé que me están parando porque no les gusta, yo sé que me están hablando mal, que me están insultando, tiendo a defenderme. Lo cierto es que nosotros somos muy prácticos en el consejo que damos de siempre mantener la calma y pensar que siempre va a haber un lugar donde poder ir a denunciar esa arbitrariedad o esa injusticia después. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces lo que sucede es que la persona se para de manos, como se dice, se planta, contesta, insulta o requiere, y muchas veces eso es contraproducente. A esa persona que sabe que está haciendo algo ilegal, ¿sí? A ese policía, que obviamente siempre vamos a hacer la aclaración, no son todos los policías. Hay policías que son muy profesionales, que son buenos policías y que honran la institución, pero bueno, hay esos otros policías que saben que están haciendo algo ilegal y que entienden a la respuesta como una provocación, y esto solamente expone más a los pibes, ¿sí? Los expone a más riesgo, a que realmente pasen del insulto a un golpe, a una detención, ¿sí? O a cuestiones inclusive peores, con lo cual por ahí es un poco frustrante, pero decir, bueno, mantener la calma, hablar con respeto, hablar firmemente pero con respeto, tratar de ver si la persona está identificada, para memorizar los nombres, tratar de ver el patrullero, sí, que suele tener un número al costado, para tratar de memorizar ese número y mantener la calma, y después posteriormente acercarse a estos organismos como el comité, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, para poder denunciar. Si la persona es detenida, también es muy interesante darle consejo a las madres y padres o hermanos o amigos, sí, cuando un pibe es detenido y está en la comisaría y tiene miedo de que le pase algo, ¿sí? Porque tal vez ya tiene antecedentes de haber sido hostigado por la policía. Siempre lo que recomendamos a estas madres, a estos amigos, a estos hermanos, que vayan y pregunten por el pibe. Que se acerquen a la comisaría y pregunten, che, acá está detenido fulano de tal. Sí, bueno, perfecto. ¿Quién me atendió? ¿Cómo es su nombre? Preguntarle a la policía que le atendió cómo es su nombre, etcétera. Cuando la policía registra de que hay personas preocupándose por las personas que están detenidas, también disminuye el riesgo de abusos policiales dentro de esa dependencia. Es muy importante esto, tejer redes de apoyo y de visibilización y contención. Por ejemplo, también como para ir cerrando rapidito, me gustaría preguntarte, ¿es obligatorio que pedirle a un policía que se identifique? Sí, la policía debería estar identificada y no solamente eso, no debería tener problema y es su obligación identificarse. Claro. Sí, claramente. Lo cierto es que, insisto, somos muy pragmáticos, prácticos en este sentido. Y decimos que es mejor, bueno, seguir el procedimiento, etcétera, preguntarle al policía, decirle que no estaba haciendo nada malo, que la persona va a hacerle caso, es decir, colaborar realmente con el policía en lo que está pidiendo, en la exhibición de los objetos, del DNI, etcétera. Y sí poder pedirle al policía que se identifique si es un derecho que tiene el ciudadano. Y bueno, los policías deberían estar identificados. Muchas veces esto no pasa. Claro. Realmente la persona que se cruza con un policía en la calle ven que no están identificados. Pero bueno, si la policía se niega a identificar, bueno, listo, quedarse con ese dato, no insistir, que no se entienda el reclamar por los derechos propios como agresividad tampoco, porque en definitiva solamente va a exponer a ese pibe a que le pueda pasar algo peor, y después sí acercarse a las instituciones de derechos humanos a denunciar esa arbitrariedad. Buenísimo. Toda Muchas la gracias. data acá, sí, Kevin. acá la verdad que hoy tuvimos un programa súper interesante. Queremos agradecerte, Kevin, infinitamente por tu trabajo, felicitarte además por el trabajo que llevas adelante siendo tan joven. La verdad que es un orgullo para nosotros, para la provincia, y también un honor que hayas venido a formar parte de nuestro programa. No, por favor, el gusto y el honor es mío, Mauri, Ceci, la verdad, además me sentí re cómodo. Qué bueno. Porque no me sentí en el programa, me sentí en una charla. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Así que gracias. ¿Querés compartir tus redes antes de irnos? Mis redes, bueno, no me acuerdo, esas cosas de pelo. arroba Kevin Nielsen, acá le voy a tirar la data. Sí. A ver. Kevin Nielsen. ¿Usás Facebook, por ejemplo? Sí, uso. Bueno, Kevin Nielsen es mi nombre. Y también en Instagram no hay muchos Kevin Nielsen, así que creo que es fácil de encontrar. Sí, Kevin.Nielsen. Exacto. Y me parece todavía más importante las redes del Comité para la Prevención de la Tortura. Bien. Así nos encuentran a la institución en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, contra tortura. Bien. Que ahí vamos subiendo material acerca de lo que estamos hablando acá, de la violencia policial, la violencia institucional, lo que sucede en las cárceles. Es decir, también vamos compartiendo información, material, concientización, video, fotografía, etcétera. Así que los invitamos a todos y todas a seguirnos.
Tremendo el trabajo que están realizando, Kevin. Felicitaciones. Pueden buscar Prevención Tortura Chaco en Instagram. Ahí lo vamos a estar etiquetando para que quede ahí y ustedes tengan toda la data. La verdad que hoy muchísima información y de valor. Te agradecemos tu visita. Y nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes, queridos oyentes, mañana como toda la semana, 16 a 17 horas por Radio Provincia del Chaco. Esto fue Un Poco de Todo.